Hola, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast. Tal cual el capítulo anterior, este se va a centrar en el aprendizaje. Este segundo capítulo se va a titular La raíz del aprendizaje. Nosotras somos Priscila, Yamila, Agustina. Tenemos 5 conceptos claves que vamos a abarcar. Entre ellos está neuroeducación, está psicoanálisis, está el constructivismo, sociohistórico y el cognitivismo y diversidad e inclusión. Exacto. Vamos a empezar hablando por el sujeto, pero no cualquier tipo de sujeto. Ya hemos visto el sujeto como enseñante-aprendiente. Esta vez vamos a hablar del sujeto deseante. Alguien que necesita de ciertas habilitaciones del espacio y del docente para realmente querer aprender. Porque como sabemos, el deseo es algo que nos llama cuando nos importa algo realmente y ese esfuerzo mental que hacemos. Por eso desde la perspectiva de Shelmestone y Rego nos hace pensar sobre cómo vemos ese sujeto deseante. Exacto. Y cómo lo simbólico y lo social se entretejen, se entraman para que sea un aprendizaje genuino del aprendiente y que sea un momento de exploración, de disfrute también. Exacto, tiene que ser ameno. Para esto entonces tenemos que tener un espacio donde la pregunta no sea el momento donde te corten las ganas de querer aprender. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos poder tener espacios y una docente que nos habilite la palabra, que nos deje preguntar, crear hipótesis y poder cuestionar ciertas acciones o incluso aprendizajes desde otro tipo de perspectivas. Claro, en psicoanálisis a eso se le llama el lazo de transferencia. Exacto, que esto justamente lo que quiere decir es eso. Necesitamos poder preguntar. A nosotras nos pasa en la facultad. Sí. Si tenemos una materia donde no hay lugar a que nosotras digamos, esto lo entiendo de esta manera, o tal vez este autor está diciendo esto, pero puede ser por este otro lado, si nos cortan nuestra palabra, nos están inhabilitando nuestro propio aprendizaje y nuestro camino. Algo que es necesario para decir, si quiero seguir cursando esta materia, si me interesa, me importa. Claro, es esa confianza, es sentir que me ve, y que me habilita a hablar, a dialogar con el otro. Es como el decir que yo puedo, el que vos podés. Exacto, porque si pensamos o nos hacen sentir o hacemos sentir al otro que hay preguntas tontas, estamos directamente silenciando el aprendizaje. Para seguir, vamos a ir al tema del juego. Algo que no queda en segundo plano, sino que es principal. Como nos dice Bruno, juego con otredades. ¿Qué nos trae el aprendizaje y el juego? Bueno, en este caso el juego no es descanso, es una producción de pensamiento. Bruno, en el juego de otredades, nos dice que aparecen otras voces, reglas y posiciones, que es en ese intercambio de palabras que se transforma la experiencia en pensamiento. Tal cual. Por eso nos vamos a abordar desde ese punto sobre el cuerpo y en el cuerpo. Y bueno, esto sobre el cuerpo infantil en la escuela, como nos ubica Chandía, que no, es como una posición de diferentes versiones. La corporeidad. Necesitamos de que el cuerpo pueda desenvolverse en un espacio que le habilite para que éste también nos ayude al aprendizaje. ¿Por qué? Porque si lo inmovilizamos, el aprendizaje no sucede. Necesitamos poder habilitarnos. Claro, además, si una vivencia no se puede poner en palabras, en dibujos o gestos, queda muda. Exactamente. Es importante, volviendo un poco al juego, cómo este es clave, ya que en el juego nos estamos poniendo, y voy a volver al capítulo anterior, a aprender con otros. ¿Qué quiere decir esto? Estamos no solamente viendo lo que nosotros vemos, sino que escuchando otras voces y viendo el aprendizaje desde otras perspectivas.
con otras reglas, con frustración, con resolución de problemas, entre otras cosas. Y bueno, retomando esto que nos dice Berroso sobre la motricidad, la exploración con el cuerpo y con otros, nos lleva a pensar esto de las oraciones temporales y cómo podemos ubicar el cuerpo en el espacio. Ok, en este punto entra la función corporizante del docente. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente debe habilitar, como decía Agus, espacios, tiempos y materiales y objetos materiales. Que entonces esto lo que hace es dar acceso a que el niño pueda acceder al saber. Bueno, ahora nos vamos a introducir en los idiomas del aprendiente. De esto nos habla Alicia Fernández, quien nos dice que cada quien tiene modos propios de aprender. Esto quiere decir que es cuando la docente nombra operaciones, por ejemplo, ahí comparaste, ahí clasificaste. Esto lo que hace es como organizar la acción del pensamiento y habilitar la posición de autor. Exactamente. Cada una de nosotras tres va a aprender con métodos distintos o de manera diferente, pero está aprendiendo lo mismo. Entonces la docente, al ponerlo en palabras, lo que está haciendo es organizándonos a las tres ese conocimiento para que vayamos por la misma línea y hacia el mismo sentido. Bueno, entonces retomando lo anteriormente hablado, Álvarez nos dice que las dificultades de simbolización es cuando lo afectivo no encuentra vía simbólica y el aprendizaje se traba. Exactamente. Esto, como veníamos diciendo, es porque cuando no habilitamos el espacio para que el otro pueda expresarse y aprender a su ritmo, estamos deteniendo ese aprendizaje e incluso imposibilitándolo. Vamos a cerrar este primer bloque con una cadena muy clara, la cual es deseo que convoca, transferencia que habilita, juego que simboliza, cuerpo que sostiene. Palabras docentes que inscriben lo que pensamos. Y si falla una pieza, no hay falla del alumno. Es la escena la que pide rediseño. Ahora pasamos a la lectura sociohistórica de Vygotsky, la cual la idea central es la mediación, que es cuando pensamos a través de signos y herramientas culturales. Entonces, los signos, sobre todo el lenguaje, reordenan por dentro la mente. Ayudan a focalizar y reordenar con intención. Exacto. Y planificar, nombrar y conceptualizar. Las herramientas reordenan las acciones externas. Materiales e instrumentos. Primero las acciones ocurren entre personas, Interpsicológico. y luego en la persona. Intrapsicológico. Ese paso no es copiarlo de afuera, sino reconstruirlo con valor propio. Por eso, en esta perspectiva, el aprendizaje antecede y potencia al desarrollo. Entonces, desde ahí, participo con ayuda y reorganizo mi pensamiento. Con esta base entendemos los procesos psicológicos superiores: atención voluntaria, memoria mediada, planificación y control, autorregulación y formación de conceptos. No nacen listos, sino que se construyen en prácticas compartidas con signos. Vygotsky explica además el camino del habla, de lo social a privada y luego interna, esa voz interior que es clave para regular lo que hacemos. Bueno, en este momento vamos a introducirnos en la zona de desarrollo próximo. Esto quiere decir que debemos regular la ayuda que le estamos dando al sujeto para que éste pueda también ser parte de su proceso de aprendizaje. Hernández Roja lo define como la distancia entre lo que resuelvo sola a lo que resuelvo con ayuda de otro. Esto quiere decir, tenemos nuestros aprendizajes previos, los que ya tenemos constituidos, y la otra persona nos está dando herramientas para que nosotras podamos avanzar. Pero debe dejarnos también un espacio para que nuestro aprendizaje sea nuestro camino y realmente
podamos con nuestras perspectivas poder llegar a resolver algo que nos da un poquito más de dificultad. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de desarrollo próximo y qué haría el desarrollo próximo? Andamiaje. Entonces, Lucy nos recuerda 4 condiciones para que sea de calidad. Contingencia, Responder al estado real de pensamiento. graduación, De más a menor apoyo. Y especificidad, que es Apuntar al obstáculo justo. y retiro oportuno. Así, la responsabilidad migra progresivamente a quien aprende. Es importante que los mediadores y las ayudas sean transitorios, ya que su sentido es volverse prescindibles, y cuando la función ya se internaliza, se deja de necesitar el apoyo. luego, entre las mediaciones finas están los mediadores semióticos. Palabras claves que enfocan y esquemas que organizan. Pictogramas que sostienen memoria, listas que guían y matrices que ayudan a comparar. Gestos convencionales que marcan operaciones como, Juntar, separar y comparar. y en este caso en el nivel inicial, nosotras debemos hacer preguntas que guían y orientan la búsqueda. Estos, como veíamos, son transitorios. Sirven para ganar autonomía, pero después se sueltan. En inicial se nota cuando un grupo resuelve con apoyo y después cada quien retoma procedimientos de modo autónomo. En este momento vemos la internalización en marcha. Y como no todas las personas entran por la misma puerta ni al mismo ritmo, entra la Diversificación. que es las múltiples vías de acceso y múltiples formas de producción para el mismo núcleo conceptual. Que no es bajar la vara ni hacer una tarea distinta por cabeza, sino que es la equidad epistémica, que es conservar la idea central y abrir varias puertas para llegar a ella. Por eso hay 2 aportes más que complementan esta mirada. Por un lado, Vaquero insiste en leer al sujeto y la situación. Para la apropiación depende cómo configuramos, como tiempos, espacios y material, como también la circulación de la palabra, el lugar del cuerpo y del juego. Y Schum Aprendizaje social y cognitivo. suma el modelo y la autoeficacia. Vemos hacer y comprendemos el criterio, y cuando creemos que podemos comprometernos más y podemos tener la tarea. Bueno, en este momento vamos a entrar en la psicogenética desde el constructivismo. O sea que entra a escenario Piaget, quien nos dice que conocer es construir coordinando esquemas, como Formas relativamente estables de pensar y actuar. los esquemas se articulan y dan lugar a estructuras mucho más poderosas y con un nivel más de dificultad. En este momento, la novedad aparece por la cooperación de 2 procesos. Asimilación por un lado, que es integrar lo nuevo a lo que ya tengo, y por otro lado, la acomodación, que sería modificar mis esquemas. De esta tensión sale la equilibración, que es que el sistema cognitivo busca un nuevo equilibrio para explicar mejor la realidad. No es quedarse quieto, sino es buscar una organización mental más potente. Moreno Armella explica la equilibración como motor interno de la reorganización. Y Taborda habla de la equilibración maximizadora, cuando además de resolver el conflicto se eleva el nivel de comprensión. En esta lectura, el error tiene un estatuto constructivo. Como nos confirman Castorina, Ferreiro y Lerner, nos muestran que el error es una huella del camino mental. Revela qué operación se está intentando, como clasificar, iteración, así también como la correspondencia y los principios alfabéticos.
Entonces, con todo esto podemos decir que borrar el error borra la pista. Leerlo permite intervenir mejor. Cole agrega que didácticamente evaluar es la lógica de corresponder con... es comprender la lógica de dicha resolución. Para así proponer la próxima variación pertinente, que obliga a reorganizar. Dos llaves complementan el cuadro. Por un lado es la función simbólica, o sea, poder representar lo ausente con signos. Esa función nos permite despegar del aquí y el ahora y poder operar con representaciones. Por otro lado vendría a ser la fuente del conocimiento. Está el físico, el lógico-matemático y el social. Entonces, distinguir la fuente orienta a cómo podríamos enseñar cada contenido como futuras docentes. Bueno, esta vez traeremos a Ortiz para el plano metodológico. El constructivismo no es dejar que descubran solos, sino diseñar situaciones que tensionen esquemas. Es sostener metacognición, que sería poner en palabras lo que pensé. Variar condiciones de una misma idea. Y dar tiempo a que la nueva organización se estabilice. Como nos da a entender Perkins, comprender no es repetir definiciones, es poder hacer cosas con lo que sé, como explicar, cambiar, aplicar y justificar. Si la enseñanza busca comprensión, piden desempeño para que puedan mostrarse esas capacidades. Entonces, evaluar es mirar desempeños con sentidos, no solo con respuestas correctas. Ahora podemos empezar a sumar aportes sobre la neuroeducación, con criterios críticos pedagógicos. Ballarini es uno de los autores que estudian el efecto de la novedad, como ya hemos hablado. Cuando cambia el punto de vista o el formato de la tarea, la atención se despierta y la memoria puede consolidar mejor. De Podestá y Coles describen 3 anclajes didácticos con gran peso. Por un lado, la atención, el foco claro, señalización de lo central e inhibición de distracciones. Por otro, está la participación activa, lo cual nos dice que la mente se consolida más cuando está produciendo, ya que decide, compara y explica. Y no solo se está limitando a escuchar. Por último, nos hablan de la consolidación, donde se encuentran los espacios de práctica y la recuperación sin mirar, con lo cual nos podemos referir a que ahora el sujeto tiene el aprendizaje del objeto o de la acción sin tener que tenerlo enfrente o sin tener que estarlo mirando, sino que ya lo reconoce como tal. De esta manera el aprendizaje se vuelve más duradero y transferible también. 2 advertencias prácticas. La carga cognitiva es limitada, así que conviene fraccionar, secuenciar y coordinar canales visuales y verbales visuales con intención. Y la novedad sirve cuando suma al objetivo. Saturar de estímulos distrae. Ana Forés nos habla de las creencias erróneas y de los neuromitos. Por ejemplo, no hay alumnos que solamente desarrollan el hemisferio izquierdo o derecho. Y no solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Por lo que entendemos, los estilos de aprendizajes rígidos no mejoran el rendimiento. Lo que sí mejora es la calidad de mediaciones y andamiajes. Cada experiencia, vínculo, reorganiza físicamente el cerebro infantil. La neuroplasticidad no es una promesa abstracta, sino que es el soporte real para cambiar y aprender. Bueno, entonces hasta acá tenemos el núcleo 2. Lo damos por cerrado. Ahora iniciaremos con el núcleo 3, con el cual vamos a cerrar este segmento de nuestro podcast. Ahora sí vamos a profundizar con educabilidad, diversidad e inclusión. Y por otro lado,
con lectura-escritura como prácticas culturales. Ahora Terishi nos propone cambiar la pregunta. En vez de ¿puede?, decimos ¿qué condiciones estamos creando nosotras para que puedan? Entonces, la educabilidad no es solo un rasgo físico de la persona, eso lo sabemos. Es la posibilidad construida por condiciones sociales y pedagógicas, tanto así como institucionales. Es decir, que la escuela no solo detecta capacidades, sino que también está produciendo posibilidades. Luego, Eisenkamp trabaja las prácticas inclusivas en el nivel inicial. Es mirar la situación antes que etiquetar a la persona. Entonces, es diferenciar dificultad, o sea, obstáculo Situado que puede resolverse. Ajustando así consignas, tiempos o mediadores. Después nos encontramos con el problema, que es esa dificultad sostenida que requiere ese plan y ese seguimiento. Y por último, el trastorno, que es un cuadro clínico que excede lo escolar. Entonces, Cipriano y Riego señalan que la escuela no diagnostica personas, sino que crean situaciones para intervenir. Y Goncalves da Cruz, entonces, ¿de qué nos habla? De montajes temporarios, que son dispositivos flexibles que arman, sostienen y desarman apoyos según cómo evoluciona la escena. Entonces, si hablamos de incluir, no es solo el que está afuera. Claro, no es solamente integrarlo, sino transformar a la escuela, para que todos puedan estar adentro de verdad. Por eso, el derecho a aprender no es individual. exactamente. O estamos todos o no hay ninguno. Es una construcción colectiva. Bueno, ahora vamos a hablar de escritura y lectura, que no son solamente técnicas. Barreiro mostró que las infancias construyen hipótesis sobre el sistema escrito Antes de dominar reglas. Ramírez describe la lectura situada como prácticas situadas con reglas. Las cuales son compartidas. Bueno, Alicia Fernández piensa que la escritura es como inscripción subjetiva. Escribir es hacerse lugar en la lectura escrita. Cultura escrita. Eso nos pide comunidades de lectura y escrituras con propósitos reales, como conversaciones sobre textos, circulación de géneros y producciones, con sentido para la sala. por último, la evaluación. Serrano nos habla evaluación de los aprendizajes, que acompañan procesos, no solo resultados finales, sino como se usan signos, como qué ayuda aparecieron o ayudaron y sus estrategias. Evaluar de esta manera es parte de incluir. Esta forma de evaluar nos permite ajustar mediación, andamiaje, dispositivos sin patologizar diferencias. Con esto llegamos al final de también el núcleo 3 y el final de nuestro podcast. Pero primero vamos a encadenar un poco cada concepto como para hacer un breve resumen. Desde el psicoanálisis vimos cómo el deseo y la transferencia están abriendo la puerta. Desde el juego y el cuerpo que estamos alojando la experiencia. Luego la palabra docente inscribe el pensar. Desde Vygotsky, mediación y signos están orientando la mente. La zona de desarrollo próximo sabemos que nos indica hasta qué punto ayudar y hasta qué punto dejar al sujeto por su cuenta. Sabemos que el andamiaje acompaña, pero también se retira. La diversificación multiplica los accesos. Luego tenemos a Piaget con asimilación y acomodación que producen equilibración. El error por su parte está guiando la intervención. La función simbólica y la fuente de conocimiento nos están especificando cómo debemos enseñar. Desde la neuroeducación vimos la atención, participación y el último paso, la consolidación.
Estos 3 conceptos hacen que lo aprendido pueda permanecer en el tiempo. Luego, desde el núcleo 3, pudimos ver, por ejemplo, la educabilidad como no una problemática individual, sino un conjunto de decisiones y de también condiciones. Por último, incluir entendimos que es diseñar el dispositivo, para que el mismo concepto o aprendizaje sea alcanzable para todos por múltiples vías posibles que están hechas por la docente. Si lo traducimos a práctica docente, significa explicitar propósitos, elegir mediadores útiles, andamiar con criterios. Estos criterios serían contingencia, graduación, especificidad y retiro. Esto quiere decir diversificar las entradas y producciones sin bajar la exigencia, al igual que provocar variaciones que empujen a reorganizaciones y retroalimentación con dirección y sentido, y espaciar la recuperación para consolidar. Y si algo se traba, como pasó ahora, revisar antes de poner un rótulo. Bueno, esperamos que les haya servido y que tanto nuestras prácticas como de quienes escuchan sean realmente con significado y podamos ir preparadas para unas infancias que puedan disfrutar de los entornos que nosotras construimos y de cómo nuestra afectividad les ayude a aprender. Gracias también por escuchar unas vez más del otro lado y entender todo este proceso que fuimos dando. Gracias. Gracias.